Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana de Cívica número 11, que corresponde al Poder Legislativo, en otras palabras, al Congreso de la República. Entonces vamos a reconocer algunas características de este Congreso. El Congreso de la República tiene a su haber 130 congresistas. Antes eran 120, ahora son más, son 10 más, ¿no es cierto? Estos congresistas, para ser congresistas, tienen que ser peruanos de nacimiento. No necesitan haber vivido todos esos años en el Perú, simplemente deben haber nacido acá, pero para postular sus últimos años deben haber vivido en el territorio peruano. Deben tener mínimo 25 años de edad. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ser congresista? El congresista es un personaje que goza de inmunidad. ¿Qué significa gozar de inmunidad? Esta persona entonces no puede ser arrestado ni ser llevado a proceso judicial. Además, no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa eso? No recibe órdenes de otro poder, es un poder autónomo. ¿En qué sentido? Que ellos son más bien los que dirigen los otros poderes, porque para que el presidente de la República pueda salir del país le tiene que pedir primero eso al congresista. Y el Poder Judicial no puede ni siquiera tomar un proceso sobre él porque ellos tienen mayor poder. Entonces, aunque no es real porque los tres poderes trabajan juntos, parece que estuviera sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero no es una autonomía como la de las OCAs, que ellos tienen un propio reglamento muy aparte de cualquier poder, ¿cierto? Y además no está sujeto a interpelación. Entonces, ¿qué significa interpelación? Es como dar una encuesta o un cuestionario a un funcionario del Estado para ver si está trabajando correctamente. ¿Quién es el que normalmente hace la interpelación? El ministro es interpelado por el Congreso, mas nadie puede interpelar al mismo congresista. ¿Bien? Ahora, el Congreso de la República tiene características como institución, también fuera de ser congresista. Es unicameral. ¿Qué significa unicameral? Que todos ingresan con la misma denominación, congresista. Antes había senador y diputado. Ya no existe senador y diputado, ahora son todos uno solo. La idea por la cual se disolvió esta bicameralidad que había antes es que se decía que el senador tenía mayor poder político que el diputado. Aparte de eso, el Congreso posee 3 funciones. Una función es legislativa, la otra función es especial y la otra función es de control político. Entonces, ¿qué tienen que ver con estas funciones? Como sabemos, nosotros se le llama poder legislativo porque emite leyes. Entonces, su función legislativa del Congreso es aprobar, derogar o modificar todo lo que tenga que ver con leyes y documentos con carácter de ley. La función especial es designar cargos, como los que son los representantes máximos de los organismos constitucionales autónomos. Y control político es lo que ellos hacían a los ministros, generar la interpelación de miembros del Poder Ejecutivo. Ahora, este Congreso también tiene algunas atribuciones importantes, pero trabaja como una especie de pirámide.
tenemos el Pleno, que son todos los congresistas unidos, los 130. Tenemos la Presidencia, que se encarga de manejar cuando hay el debate del Pleno. Tenemos la Mesa Directiva, que es la unión de la Presidencia más los vicepresidentes. Tenemos el Consejo Directivo, que es la unión de la Mesa Directiva más un representante de las comisiones. Y obviamente debajo de todo esto tenemos las famosas comisiones. En este caso nos preguntan de sus características o funciones. Vamos a ver qué nos dice la pregunta. Si un ministro del Estado peruano fuera interpelado por el Congreso de la República por haber ordenado disparar con bombas lacrimógenas a unos manifestantes durante una marcha pacífica en las calles de Lima, este acto se realizaría en concordancia con la función legislativa. No puede ser porque no ha emitido leyes. Especial, no han designado ningún cargo. Entonces, ¿qué le están haciendo? Control político. Y directiva y pública no es una función del Congreso. Por entonces sería la letra A. Segunda pregunta. El presidente del Consejo de Ministros informó a través de un medio de comunicación que para mejorar la activación de nuestra economía sería conveniente solicitar un préstamo importante al Banco Mundial. El crédito que se pretendería conseguir primero tendría que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, porque ellos están en el Poder Ejecutivo, en una asamblea extraordinaria, el Congreso de la República de acuerdo a la Constitución, el presidente del Banco Central de Reserva de acuerdo a la ley, el del superintendente de Banca y Seguros y el presidente de la mesa directiva de acuerdo a su ley orgánica. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace cada una de esas entidades para poder más o menos dilucidar. El presidente de la mesa directiva, que es el presidente del Congreso, no puede hacer ninguna aprobación inmediata si no conversa primero con quién, con el Pleno del Congreso, o en todo caso a su máximo cuando el Pleno no está en reunión, ¿quién ingresa? La comisión permanente. ¿Quién es la comisión permanente? Un grupo de más de 20, mínimo 25 congresistas, que siempre van a trabajar cuando el Pleno está en vacaciones o receso. Trabajan cuando disuelven el Congreso. Y trabajan también constantemente, paralelamente a las reuniones del Pleno. Ahora, esta comisión permanente algunas veces toma las decisiones del Pleno cuando hay situaciones de urgencia, pero normalmente las aprobaciones de alguna ley o de un préstamo importante le corresponde al Pleno en general, ¿no es cierto? Esta comisión permanente y el Pleno trabajan en lo que se le llama las legislaturas. Entonces, ¿qué es una legislatura? Es la reunión del Pleno que se da en periodos de gobierno. Tienen solamente 2 recesos, en verano, que es la parte de las vacaciones, y el receso de julio. Mientras que 120 días trabajan constantemente. Cuando el Pleno está de vacaciones y está trabajando la comisión y necesitan que se reúna el Pleno, el presidente de la República llama a legislatura extraordinaria. Ahora, en el caso de por qué no podría ser la mesa directiva, porque no están reunidos todos y además la mesa directiva la conforman el presidente del Congreso más los vicepresidentes. Y ellos casi siempre son puestos o miembros de una determinada alianza política. Entonces no había transparencia, mientras que si al menos mencionaran el consejo directivo, ahí ya le está sumando a quiénes, a los representantes de cada grupo parlamentario. Por lo tanto, aquí ya hay mayor peso, ¿no? ¿Quiénes son los grupos parlamentarios? Son los grupos que generalmente se forman por bancadas o partidos políticos. Y ya cuando son más grandes se dividen en algunos grupos parlamentarios que conforman ese mismo partido político, ¿no? Mientras que las comisiones son llamadas para hacer funciones específicas. Tienes la comisión permanente, tienes las comisiones ordinarias
y las comisiones vitalicias o especiales. Las ordinarias, por ejemplo, está la de ética parlamentaria, está la comisión de presupuesto, está la de fiscalización y las que corresponden a todos los ministerios. En este caso, las ordinarias son las de ética parlamentaria y la de los ministerios. Hay comisión de educación, comisión de recreación, y las especiales son las de presupuesto y fiscalización, que son como para supervisar el trabajo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces no puede ser la E. La Superintendencia de Banca y Seguros, que más adelante vamos a ver, se encarga de supervisar entidades privadas que hacen préstamos de dinero, por ejemplo, bancos, mutuales, AFPs, etc. No puede ser tampoco. El presidente del Banco Central de Reserva es el que se encarga de emitir monedas y billetes y administrar las reservas internacionales, más no pedirlas ni autorizarlas. Y entonces nos queda el Poder Ejecutivo en una asamblea extraordinaria con el Congreso o el Congreso de la República. Quien hace siempre las aprobaciones es el Congreso. Aprueban el presupuesto nacional, aprueban los empréstitos, en ese caso nos estamos haciendo referencia a un empréstito, y aprueban también todo proceso de tratados o convenios. En este caso están hablando de Banco Mundial, por eso están hablando de un empréstito, sería la letra B. Un grupo de estudiantes durante una clase sobre las funciones y atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso pregunta al profesor cuáles son las funciones y atribuciones de esta comisión, a lo que el profesor responde. Entonces ya hemos hablado un poco de esta comisión permanente, ¿no es cierto? Hemos dicho que esta comisión permanente trabaja siempre sin importar vacaciones ni receso y sin importar que se disuelva el Congreso. O sea, van a disolver el Congreso, pero esta comisión siempre va a trabajar. Entonces, ¿cuáles son funciones de esta comisión? ¿Mantenerse íntegramente su labor a pesar de haber sido disuelto el Congreso? Correcto, acabamos dicho que sí. Aprobar los tratados internacionales con decretos de urgencia. Los tratados internacionales los aprueba ¿quién? El Pleno en conjunto. Pero con decretos de urgencia, ¿quién da los decretos de urgencia? El presidente de la República. Aprobar la ley del presupuesto y la ley de la cuenta general de la República, o ejercer durante el interregno o receso parlamentario. Ejercer durante el interregno o receso parlamentario. Ellos, la Comisión Permanente, siguen ejerciendo durante el descanso o receso. Por lo tanto, es verdadera. La 1 y la 4, la letra E. Un ingeniero industrial comenta en una empresa de producción de la zona industrial del Callao, el gobierno ha promulgado el decreto legislativo número 1304, ¿no es cierto? Decreto legislativo, tiene la palabra legislativo porque sabes que ha venido ¿de quién? Del Congreso, que aprueba la ley del etiquetado por la cual se obliga en todo el territorio nacional a que los productos industriales manufacturados tengan una etiqueta dirigida al consumidor sobre las principales características del mismo, con el fin de salvaguardar el derecho del consumidor. Uno de los obreros le pregunta, ¿el decreto legislativo que usted menciona, desde cuánto será vigente? Hay una única respuesta adecuada que daría el ingeniero. Desde el mismo día de su aprobación, desde la promulgación por el presidente, desde el día siguiente de su aprobación por el presidente de la República, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano o desde la firma del presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Entonces, una ley es aprobada por el Pleno. Luego, esta ley va a pasar a firma ¿de quién? Del presidente de la República. Luego que el presidente de la República lo firma, va a tener que ser publicado ¿en dónde? En el diario oficial, que es el diario El Peruano. Entonces,
¿Cuándo nosotros lo vamos a tener en conocimiento y cuándo va a entrar en vigor? Porque el Pleno lo puede haber aprobado, pero el presidente de la República todavía no le da el visto bueno. No se ha reunido con sus ministros para poder firmarlo. Y de repente ya él lo va a firmar, pero ¿cómo nosotros tenemos conocimiento de eso? Porque antes no existían las redes sociales. Entonces siempre tiene que ser cuando ya se ha publicado en el diario El Peruano. Entonces no puede ser el mismo día de su aprobación por el Parlamento. Desde la firma del presidente de la Comisión Permanente del Congreso tampoco, porque sigue estando todavía en el Congreso, no ha salido. Entonces no puede ser por el Parlamento y no puede ser tampoco por la Comisión del Congreso porque todavía no sale del Congreso. De su promulgación por el presidente del Congreso, el Congreso no lo promulga, lo tiene que pasar al presidente de la República. Entonces tenemos al día siguiente su aprobación por el presidente de la República, tampoco, porque tiene que estar en el diario oficial. Y recién es válida luego de esta publicación, a menos que haya una disposición contraria. Y esta disposición contraria no es que vaya a anular la ley. Entonces, al día siguiente de su publicación en el diario oficial, allí ya tú tienes que tener la ley como obligatoria, a menos que haya una disposición contraria que diga lo siguiente, ¿no? Que se posterga la vigencia de dicha ley hasta una fecha en la cual nos lo puedan dar. ¿Por qué puede ser? Porque de repente hay un debate en el Pleno todavía por esta ley que no ha sido aceptada por este presidente de la República, o los ministros y el mismo presidente todavía no están totalmente seguros en función de la ley que ya se ha publicado, o que de repente hay algún proceso en el Estado que se está culminando en el cual si se publicara la ley sería contrario. Pero siempre y cuando no exista esa disposición contraria, al día siguiente de la publicación del Diario Oficial del Peruano, ya la ley se vuelve obligatoria. Entonces, hasta ahí nosotros hemos terminado las preguntas de cívica de esta semana 11.